marca, creo. No, ¿qué? Las bicis, pero sí las he visto. Acaricio. Ya está ahí. Entonces, de nuevo, repito, vamos a ver el tema diuréticos. Recuerden la semana pasada, bueno, la clase pasada, ya estoy yéndome mucho, ya vimos un poco la primera parte de diuréticos. Entonces, básicamente da la continuidad, pero obviamente les voy a comentar algo cortísimo de lo que ya hemos avanzado. Esto de que son fármacos que favorecen la diuresis, que de acuerdo al mecanismo de acción se dividen en 6 grupos, en orden, ¿no? Inhibidor de la anidrasa, inhibidor de lo que es el cotransportador de sodio-cloro-potasio, el de sodio-cloro, poco más distal. Tenemos también el ahorrador de potasio, el antagonista de la antidiurética y el osmótico, los 6 grupos. Recuerde que por potencia tenemos básicamente el diurético de asa versus todos los demás. Este es el potente y los demás son menos potentes. Hemos hecho también ya un avance de explicación de los grupos terapéuticos, por ejemplo, inhibidor de la anidrasa carbónica, cetazolamida, dorzolamida, actúa en tubo contorneado proximal, es de vía oral oftálmica también por alguna indicación que tiene. Recuerden que en esta inhibición de la anidrasa carbónica logra la acción diurética en el riñón, pero también modifica el equilibrio ácido-base y en el ojo disminuye la formación de humor acuoso. De ahí la utilidad en glaucoma, en alteraciones del equilibrio ácido-base como el mal de altura, la alcalosis metabólica, como diurético es muy secundario. La RAMS, que esta sí no voy a decir mucho en detalle, solo tendrán en cuenta que se pierde electrolitos, agua, en este caso bicarbonato, y que eso media justamente las reacciones adversas que tiene. Terminé hablando obviamente de acetazolamida y dorzolamida con sus dosis y presentación. Para glaucoma, vean más que como diurético les di. Y para el mal de altura, la acetazolamida les había anexado también. Avanzamos esta parte ya del diurético de asa, eso recordarán muy bien. Este grupo terapéutico es más conocido como diurético de asa, aunque estamos viendo con el otro nombre que es el inhibidor de cotransportador de sodio cloro potasio. Tenemos varios fármacos, la furosemida es el importante. El bloqueo de este cotransportador logra un efecto diurético el más potente que se conoce. Indirectamente baja la presión arterial también, que tiene algún uso en ese sentido. Al ser el diurético potente, doy vía oral y también parenteral. Se puede usar en cuadros un poco más severos, en pacientes hospitalizados, este medicamento. La RAMS obviamente también tiene pérdida de bastantes electrolitos. En este caso, por la de cloro, recuerden, se iba más a la alcalosis. Puede provocar, como es el más potente, hipovolemia, hipotensión, deshidratación. Extra también les cité que era autotóxico, esta es una RAMS típica o característica del medicamento puntual, lo que eleva la glucosa y el ácido úrico también a nivel de sangre, tendrán en cuenta. Se usa para justamente edemas, insuficiencia renal, trastornos electrolíticos donde está acumulado mucho el electrolito, puede utilizar el diurético porque justamente provoca pérdida de electrolitos. Cuadros un poco severos como el edema agudo de pulmón, urgencia hipertensiva. Esto de la urgencia hipertensiva era el detalle esto de que también baja la presión arterial y por obvias razones me sirve para eso. Presentación y dosis, vimos alguna oral, alguna inyectable. Esa ya revisamos, no repito. Ahí le tienen un poco en la pantalla ahorita. Y pasemos ahora sí a un grupo, al menos en hipertensión, el más importante de los diuréticos, ¿no? Entonces ya habíamos avanzado un poco
Este se llama, de acuerdo al mecanismo de acción, inhibidor de cotransportador de sodio y cloro. Detalles que ya avanzamos. Tubo contorneado distal, ahí actúan, tienen una potencia menor, recuerden la furosemida es el más potente. Este detalle hay que tener muy presente, es primera línea en hipertensión, junto con los otros 5 grupos, que repito, IECA, ARA2, diuréticos de tipo tiacida, calcio antagonistas, que es justo la clase que viene mañana, y la parte de beta bloqueantes, ¿no? Recuerden que este también tiene otro nombre, estos diuréticos, es más, así se les conoce más, que son los diuréticos de tipo tiacida o diuréticos tiacidas, ¿ya? Ese nombre más bien grábense más que el que nos trae el texto, son diuréticos de tipo tiacida. Tenemos varios medicamentos, les he citado 2 como ejercicio, como ejemplo cotidianos, hidroclorotiazida, clortalidona. También le resalté la clortalidona diciendo, este es el más potente, el que tiene un efecto más prolongado, es el más recomendable. Pero ambos se utilizan, ¿ya? En el mecanismo de acción, les habré hecho una barrera a la membrana diciendo que por ahí estaba yendo el cloro, el sodio, y que por ahí se reabsorbía. Pero la idea es fácil de entenderle. Normalmente se reabsorbía por una proteína, el sodio, junto con el cloro en este caso. Le bloqueo, se queda el sodio en la luz tubular, atrae agua y aumenta la diuresis. Está el efecto. Desde la mañana estoy con esta dificultad. Déjeme reiniciar. Si no se arregla, le daría la clase solo con el iPad, que estaba mejor, ¿ya? Un minutito. Ahí confírmeme si que se me escucha bien o todavía está entrecortado. No, doctor, ya no está recortado. Ya se escucha bien. Ya cerré todas mis cosas. De repente a veces se actualiza alguna aplicación y eso uno no se da cuenta y estorba, ¿no? Espero no vuelva. Y si en última nos sigue cortando, me avisa nomás para, no digo, sin grabar con ese problema, eso sí, daría la clase solo en el iPad, que ahí le utilizo menos banda de mi internet. Pero voy a tratar de continuar. Bueno, no había hecho mucho tampoco, más que un repaso del día previo. Doy continuación nada más. Decía que tuvo contorneado distal, es poco potente, primera línea en hipertensión, se llaman también tiacidas, clortalidona como el medicamento más importante. Al bloquear el transportador que reabsorbía sodio y cloro, se queda el sodio en la luz tubular y logra el efecto diurético. Justo ahí creo que me quedé. Pero esa reducción, ese efecto diurético, acompañado de la reducción de la volemia, de la postcarga, logra también una reducción de la presión arterial adecuada, suficiente para el control de la hipertensión. Ya, entonces es muy útil este efecto para hipertensión, que es el fármaco de primera línea para eso. Entonces se dan vía oral con buena absorción. Tenemos una distribución alta. También se metabolizan a nivel hepático, aunque es parcial.
Recuerden que muchos de los diuréticos no se metabolizan mucho porque deseamos que lleguen justamente al riñón para que actúen. Y la excreción es renal, ¿no? En una buena proporción tiene que ser inalterado, de manera que hace el efecto, ¿no? Diurético. Bueno, ahí está avanzado la parte de farmacocinética, sin mayor detalle, vean. Vía oral hay que recordar bien las tiazidas y este otro, de que algo llega del medicamento sin cambios al riñón para que actúe. Paso a las reacciones adversas. Lo obvio, está perdiendo sodio y cloro. Si bien es menos dramático, menos frecuente que con los diuréticos de asa, pero van a tener RAMs también algo parecidas. Se pierde sodio, voy a ver hiponatremia. Hiponatremia. Ya, así dicho básico, recuerden que cuando baja el sodio puede haber alteraciones neurológicas, entre otras, ¿no es cierto?, polihiponatremia. Pero bueno, hiponatremia, sin profundizar demasiado, se pierde cloro, hipocloremia, y consecuentemente lo mismo de hace un rato, alcalosis metabólica. Ya, se pierde el cloro. Eso provoca también pérdida de hidrogeniones indirectamente, y por eso provoca la alcalosis, ojo, y alcalosis metabólica. Potasio también se pierde aquí indirectamente. El potasio, recuerden, como expliqué con el primer grupo, este exceso de sodio en la luz tubular activará algo de la aldosterona a nivel distal, y este trata de intercambiar el sodio con potasio. No es suficiente la compensación porque igual se pierde sodio, pero en ese trayecto también perdió potasio y puede verse hipopotasemia, ¿ya? Todo diurético, excepto un grupo, ya saben por el nombre, va a provocar hipopotasemia. Este otro grupo es al revés, del que es ahorrador de potasio es al revés, ¿ya? Creo que nada más. Obvio, si se altera algún otro electrolito, no vamos a darle ese detalle para no inmiscuirnos tanto, más bien vamos a otro dato interesante. También elevan el azúcar en la sangre. Hay que tener cuidado, no contraindica. Cuidado en los diabéticos. Y también eleva el ácido úrico. Este sí tal vez casi que no usar en la gota, en la hiperuricemia, ¿no? Contraindicación absoluta no, pero como hay varios diuréticos, más bien usaría otra alternativa cuando hay hiperuricemia, porque eleva el ácido úrico. Esto como las reacciones adversas más típicas, más cotidianas de lo que son las tiazidas. ¿Qué extra podría acordarme o recordar? También puede producir aumento de lo que son los lípidos en sangre, de colesterol, triglicéridos, ¿ya? No contraindica también en dislipidemia, solo que tiene este riesgo, hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Ya? Si se altera la respuesta de los tratamientos de diabetes, de hipolipemia, solo deberé readecuar la dosis, ¿no? Les comento que no es contraindicado. Entonces, interacciones medicamentosas, aquí vamos a dar algunas. Entonces, la primera, que es si al diurético tiazida, pongámosle así, más bien para ahorrarme escritura, si al diurético de tipo tiazida, ya por un lado, le sumo otro diurético, puede ser el de asa, el reciente, la furosemida, da como resultado que se potencian los efectos. Esto sí hago. Es fácil, razonable. Cuando quisiese combinar diuréticos y potenciar el efecto diurético, cuando el edema es leve o severo, cuando ustedes pensarían que debería ser esto. Básicamente son en cuadros ya avanzados de edema. O sea, no sé si aprendieron por cruces o severidad. Bueno, sería un 3, 4 cruces, o por severidad algo acercado ya a la nasarca o muy cercano, ¿no? Ahí doy combinas y se potencian. Otra, vamos a mezclarle con los antihipertensivos. Recuerden que este es antihipertensivo, ¿no? Si es que yo doy un antihipertensivo cualquiera con la tiazida, también se potencia el efecto antihipertensivo. Es más,
La recomendación en hipertensión es monoterapia, está claro. Pero cuando no responde, cuando tienen estadios 2 también de inicio, se combina fármacos. ¿Y cuál es la combinación por excelencia? Tiazida más cualquier otra. Puedo hacer otras combinaciones, sí, pero la más cotidiana es una diurético de tipo tiazida más cualquier otro fármaco. Por ejemplo, enalapril más hidroclorotiazida, losartán más hidroclorotiazida, etcétera, etcétera. Se mezclan las tiazidas con la mayoría de antihipertensivos. ¿Ya? Entonces, si alguna vez dan tratamiento combinado, suele ser lo más cotidiano combinar, como les decía, la tiazida más otro. Y lo último, esto más bien es problema, más que beneficio, los AINES disminuyen las prostaglandinas. La prostaglandina normalmente abre la arteriola aferente y permite que se filtre la sangre. Como estamos dando un AINE que bloquea la prostaglandina y disminuye el filtrado, llegará menos diurético al riñón y actuará menos, además de directamente filtrar menos el AINE, ¿no? Entonces disminuye el efecto. No es muy recomendable entonces esto, no es contraindicación, pero hay que tener presente este riesgo. ¿Por qué los AINES se utilizan tanto? Por automedicación incluso que hay que tener en cuenta. Puede que la persona, digamos, una persona que tenga, por ejemplo, insuficiencia renal y no le educamos respecto al AINE, puede darle problemas, ¿no? O por cual sea el motivo que esté tomando el diurético. Indicación terapéutica, edema, igual que en el medicamento previo. Edema cardíaco, renal y hepático. ¿Qué patologías? Básicamente, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia renal también crónica, lo que era la ascitis, la hipertensión portal, la cirrosis, también a nivel hepático. Ahí doy, solo que doy inmunoterapia para cuadros iniciales. Si avanzó bastante, recuerden, debo combinar con la furosemida. Edema sería la primera indicación. La segunda indicación, la indicación por excelencia, hipertensión arterial esencial. Manejo a largo plazo. Es un grupo muy conocido en hipertensión. Ya, entonces, sin duda voy a dar. ¿Qué otras indicaciones tiene el medicamento? Aunque no les puse acá en las RAMS ni en los efectos, tiende a elevar el calcio en lo que es a nivel plasmático, evitando que salga por vía urinaria. Entonces, podría utilizar, estos son ya usos raros. Los dos primeros, acuérdense sí o sí, es la urolitiasis. Por calcio, eso sí, no por otro elemento. Ya es básicamente prevención, más que terapia para el cuadro agudo, para evitar que se generen litos, ¿ya? Entre otros, ¿no? No voy a colocar más porque son indicaciones muy secundarias, alguna otra que pueda tener, ¿ya? Entonces, dosis y presentación, por suerte aquí los dos medicamentos casi tienen la misma dosis y misma presentación, ambos son interesantes, pero les voy a dar uno que era el que más recomendaba, que es la clortalidona. Entonces, ¿cómo viene este medicamento? Viene en comprimido de 12.5, también de 25 y de 50 miligramos. Ya, esa es la presentación. ¿Y cómo dosifico? Depende de la indicación. Vamos a colocar aquí alguna indicación. Vamos a ponerle en hipertensión, que obviamente es interesante, es importante. Y también para edema, hoy le voy a colocar esos dos usos. Entonces, en hipertensión, que es parecido, pongámosle 12.5 a 100 miligramos vía oral cada 24 horas, una vez al día. Y para edemas, en cambio, se utiliza de 50 a 100, un poco más alto, miligramos vía oral cada 24 horas. La hidroclorotiazida es casi similar a la dosis, ya casi igual. Cuando yo preferiría la hidroclorotiazida en las combinaciones,
Cuando combinen en el tratamiento de la hipertensión, hay comprimidos, píldoras que ya vienen combinado el medicamento, el enalapril, como decía, con la hidroclorotiazida, el losartán con la hidroclorotiazida. Ahí podría preferir, ¿ya? Si es que es monoterapia, tal vez la clortalidona es la mejor. Listo, vamos al siguiente grupo terapéutico. Hemos visto las tiazidas. Viene el cuarto grupo de diuréticos. Ya, este también es muy importante. Grábense, manejen muy bien los diuréticos de asa, las tiazidas y los ahorradores de potasio. Ya los demás son complementarios. Los de la anhidrasa carbónica es menos importante. Y lo mismo el último que voy a dar del osmótico. ¿Ya? Entonces, eso como orientación a ustedes para cuáles son los más utilizables, más cotidianos, ¿no? Diurético ahorrador de potasio. Entonces, ¿dónde actúa? Solo estoy viendo el detalle, a veces se me pasa. Sé colocar primero el lugar de acción, ¿no? Entonces, tubo contorneado distal y lo que es los túbulos colectores. En ese lugar actúan, ya en la parte final del tubo contorneado distal y el tubo colector. También tiene una potencia baja. Ya. Son muy conocidos, muy importantes diuréticos. Básicamente tenemos dos subgrupos aquí. Ya hago en la parte de mecanismo de acción la división de subgrupos. Coloco los nombres. Amilorida, que no es muy interesante, muy utilizado. Y el otro medicamento es la espironolactona. Este sí es más conocido, más importante. Les resalto el medicamento a recordar bien, a utilizar aquí. Si hay más, obviamente, hay más nombres, pero este es el más cotidiano, espironolactona. Entonces, continúo mi explicación. En la parte de farmacodinamia, tengo que hacer aquí una doble. Y les hago un dibujito también rápido. Ya, entonces, a ver. Entonces, la hormona, la aldosterona, que es la que vamos a modificar, normalmente viene acá, actúa sobre sus receptores a nivel genético y se transcriben la función de dos canales. ¿Ya? El uno es el de sodio y el otro es el de potasio. Básicamente, ¿qué hace la aldosterona el rato que activa la parte genética? Que se presenten, o sea, aumente el número de estos canales iónicos. ¿Canales iónicos de qué elementos? El sodio y el potasio. ¿Ya? Entonces, el sodio, siguiendo gradientes de concentración, ingresa. Y el potasio también siguiendo gradientes de concentración sale. Esa es la función normal de la aldosterona. ¿Qué voy a hacer con los medicamentos, con estos diuréticos ahorradores de potasio? ¿Ya? Básicamente el primero, la amilorida, ya escribo. Ahorita solo estoy tratando de hacer la explicación en dibujo. La amilorida va a ser esto. ¿Ya? Bloquea el canal de sodio. Como no ingresa sodio, este no será intercambiado con el potasio. El sodio se queda en la luz tubular, logra la acción diurética, pero el potasio no se secretó, entonces se ahorró potasio. ¿Ya? Por eso se llama ahorrador de potasio. Más bien se acumula y se queda en el cuerpo el potasio. Esa es una manera, bloquear el canal de sodio directamente, esa es la amilorida. La otra manera es acá, en el receptor de la aldosterona. ¿Ya? Entonces, hay bloqueo, no actúa la aldosterona, no habrá canales de sodio ni de potasio, no se reabsorbe el sodio que queda acá
ya, y no se secreta potasio que queda en la parte interna. El sodio quedará acá y el potasio acá. De manera que logro el efecto diurético y se acumula en cambio el potasio, ¿ya? Por eso se llaman estos diuréticos ahorradores de potasio, y vieron que ha habido dos grupos, que si quieren les llamo. El uno es antagonista de los receptores, perdón, bloqueante del canal de sodio, disculpen, bloqueante del canal de sodio, y el otro es antagonista de la aldosterona. Esos son los dos mecanismos de acción. Ya, bloqueo del canal de sodio, es el canal epitelial de sodio regulado por aldosterona, o directamente antagonizo el receptor de aldosterona. Recuerden que esto logra que el sodio se quede en el túbulo, atraiga agua y tenga la acción diurética. ¿Ya? Eso básicamente. Pero se ahorra potasio, el potasio sube en la sangre. Irán ya razonando la reacción adversa del potasio, que aquí es diferente. ¿Qué efecto logra? Obviamente logramos ver una acción diurética. Es un diurético no potente, pero sí se utiliza como diurético. También modifica la presión arterial, sí, pero casi no se utiliza para ella, así que no les agrego. Entonces, pasamos a lo que es farmacocinética, vía oral. Yo ahora en adelante casi hablaré solo de la espironolactona, ¿ya? Ya que la amilorida algún uso tiene, pero es menor. Entonces, de la espironolactona, se da vía oral, es bastante liposoluble, por ende, se absorbe bien, se distribuye bien, se metaboliza bastante a nivel hepático sería. Aquí no importa que se metabolice bastante porque no llega por el túbulo filtrado el fármaco para actuar, más bien llega por la sangre, y al ser tan liposoluble llega bien a la célula tubular y bloquea el receptor. Es la descripción típica de cualquier medicamento. Metabolismo hepático, excreción renal, básicamente del metabolito ya inactivo. ¿Ya? Entonces ahí está la descripción de la farmacocinética. Paso a reacciones adversas. Entonces, ¿cuáles van a ser las RAMs? Razonemos en la parte de los electrolitos. Obviamente perdió sodio, hiponatremia. ¿Qué más tenemos acá? Con el potasio, perdón. Sube el potasio. Esto recordarán, y creo que fue pregunta de la evaluación del otro día. Hiperpotasemia. Y es una RAM muy característica. Tiende a retener lo que son los hidrógenos, los hidrogeniones. Por ende, por retención de hidrogenión, aquí por otro mecanismo, genera acidosis metabólica. Una pausa aquí para que quede claro. El primero, los que actúan en anhidrasa carbónica, y este último, el ahorrador de potasio, provocan acidosis. Y los dos intermedios que vimos, que eran las tiacidas, los diuréticos de asa, en cambio producen alcalosis. Está ahí las reacciones adversas típicas. Continúo. La aldosterona es una hormona con similitud estructural a algunas otras hormonas sexuales. ¿Ya? Recuerden que las hormonas sexuales también son derivadas del colesterol. Entonces, el fármaco, la espironolactona, para poder actuar también químicamente se parece. ¿Ya? Entonces, este parecido químico que tienen con algunas hormonas provoca las siguientes reacciones adversas. Básicamente es ginecomastia y alteración en el ciclo menstrual en el caso de la mujer. Ya, de ahí puede haber náusea, vómito, lo que quieran. Solo dejemos ahí la parte de RAMs como RAMs representativas. Interacciones medicamentosas. Aquí voy a
decir cuáles, creo que 2. Ya, entonces, de nuevo sería el diurético ahorrador de potasio. A este le vamos a sumar como ejercicio mental 2 cosas para razonarle. Si le sumo otro diurético, se potencia en el efecto. Esto ya hemos razonado en la mayoría de diuréticos, pero aquí un detalle particular va a ser con el diurético de asa. Ya, sí, igual se potencia el efecto. Pero ¿qué ocurre con el potasio? Eso dense cuenta. El diurético de asa provocaba hipopotasemia. El ahorrador de potasio, en cambio, hiperpotasemia. Al dar los dos juntos, como que se equilibran, disminuye el riesgo de alteraciones del potasio. Ese es el detalle, ¿ya? Si mezclo estos dos son los diuréticos que más combino, cuando combinaba en cuadros de edema ya graves, ¿no? O avanzados. Y combinen, esa es la combinación más usual. Uno de asa más un ahorrador de potasio. Y el otra va a ser con IECA y ARA2, recuerden, esto vimos también en esa clase. No es en el efecto, más bien es un riesgo. Aumenta la probabilidad de subir el potasio. Hay que estar muy atento, vigilando el nivel de potasio. Ya, porque tiene riesgo cardíaco si sube mucho el potasio. Recuerden, deprime la conducción cardíaca, genera arritmias, ya, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, eso tendrán en cuenta. No es contraindicación, pero tengan cuidado. Nada más vigilar el potasio. Indicaciones terapéuticas. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este medicamento? Ya, obviamente para edemas, ya que es un detalle que hemos visto de los 3 diuréticos estos que he dado en esta parte de las clases. Edema va a ser la primera indicación y los mismos edemas. Edema cardíaco, edema renal, edema hepático, de cuadros leves a moderados. Recuerden, cuando ya es severo, combino, no es que dejo de dar, combino con un diurético de asa. Edemas se puede utilizar también en hipertensión, pero es segunda línea. Muy raro, la verdad, utilizar en hipertensión pero bueno, está descrito. ¿Para qué más vamos a utilizarle este medicamento? Hay 2 indicaciones importantes, interesantes, lo que es la insuficiencia cardíaca. Aquí una pausa. En insuficiencia cardíaca puedo dar, si bien para edema, que se asocia a la insuficiencia cardíaca, pero también para proteger al ventrículo. Recuerden de algunos fármacos que hemos conversado previamente. Con la insuficiencia cardíaca y tratando de compensar, empieza a crecer el ventrículo y a fibrosarse, haciendo más grave cada vez aún la insuficiencia cardíaca. ¿A qué se debe? Básicamente a mecanismos neuromorales que se sobreactivan, el simpático, renina-angiotensina, aldosterona. La aldosterona en parte media justamente la hipertrofia y lo que es la fibrosis cardíaca. Entonces, como es un antagonista de la aldosterona, disminuye ese problema. Ya se puede dar solo incluso el medicamento, la espironolactona, en cuadros iniciales de insuficiencia cardíaca, porque protege al ventrículo de la fibrosis, del crecimiento. Ojo, en insuficiencia cardíaca no solo doy por el edema, sino también por mantener funcional el ventrículo, el músculo ventricular. Otra, como es antagonista de la aldosterona, puedo dar para un cuadro hormonal contrario, que es el hiperaldosteronismo. El edema, la hipertensión, la misma insuficiencia cardíaca son hiperaldosteronismos. Se les llama secundarios, ¿ya? Aquí, para puntualizar en qué tipo de hiperaldosteronismo estoy dando, le voy a colocar como primario, donde el problema de origen fue la glándula suprarrenal que está secretando mucho aldosterona, ¿ya? Los secundarios, en cambio, son en otros lugares del origen, pero se acompaña también de secreción aumentada de aldosterona. Puedo dar dosis y presentación. Entonces, ¿cómo viene? Y estamos hablando de este medicamento, estamos hablando de la espironolactona.
comprimido de 25 y 50, esa es la presentación. Y ahí la dosis, ¿en qué indicación vamos a ver? En edema y en insuficiencia cardíaca les voy a dar. Edema porque es un diurético muy conocido. Y en insuficiencia cardíaca, esto que explicaba para proteger el ventrículo más que para el edema, ¿no? ¿Cuál es la dosis? 25 a 200 miligramos vía oral cada 24. Les comenté mucho que en edemas severos combinaba con la furosemida. La furosemida se da en la mañana, la dosis que corresponda, y lo que es la espironolactona en cambio en la tarde, ¿ya? Para potenciarse sí, pero también disminuir la probabilidad de reacciones adversas si diese los dos juntos, ¿ya? Así se hace. Y en lo que es fallo cardíaco es un poco más bajo, es de 12.5 a 25 miligramos vía oral cada día, ¿ya? Entonces ahí está revisado este grupo. De nuevo es un grupo interesante, los ahorradores de potasio, si bien siempre me fui más a la espironolactona, más que al otro fármaco. Y para terminar lo de hoy, si avanzamos justo, el quinto y último grupo de diuréticos, que es la parte de diuréticos de tipo osmótico. Entonces, ¿dónde actúa? En toda la luz tubular. Este no tiene un lugar específico. La potencia es baja también, como hemos dicho, casi todos los diuréticos. ¿Ya? En toda la luz tubular. También, y esto es más importante, uso prioritario en lo que es edema cerebral. ¿Ya? En eso más bien hay que recordarle más que diurético para edema cerebral. ¿Qué edema cerebral quiero tratar de manera urgente? Y doy este medicamento que ya les voy a colocar. Es más en el edema agudo, porque si es crónico no es tan emergente el manejo de eso. Digamos, secundaria a un traumatismo cerebral, a un SB, tanto isquémico como hemorrágico. Ahí vamos a dar más el monitor cuando sea algo más agudo. ¿Cuál es el medicamento que acabo de decir? Hay varios diuréticos osmóticos, ninguno hoy en día ya utilizado más que este, el manitol. Aquí estaba el glicerol, la urea también, pero estos dos casi que ya no se utilizan hoy en día. Mecanismo de acción, les coloco sobrecarga osmótica. Es una especie de azúcar, pero inerte. Le coloco en lo que es el vaso sanguíneo y se queda ahí, no difunde a ningún lado. Por la sangre llega a lo que es el riñón, como en el riñón tienen poros grandes, llega al túbulo filtrándose y también se queda ahí y se eliminará. Entonces, doy suficiente fármaco para llenar al túbulo de tanto medicamento que hace un efecto de osmolaridad y chupa el agua, atrae el agua. Esta atracción de agua diluye a lo que está el sodio en la luz tubular y se absorbe menos, se reabsorbe menos. De manera que cumple con la regla de todo diurético, aunque actúa de manera diferente, también va a perder agua y también sodio, ¿ya? Sobrecarga osmótica de la luz tubular, le agrego otro detalle también vascular. En ambos lados se acumula, atrae agua. A nivel tubular, ¿qué logra la acción diurética? ¿Ya? Y a nivel vascular, atrae agua. ¿De dónde? Básicamente, del intersticio y del medio intracelular. Y si estaba hinchado, edematizado el cerebro, disminuye el edema cerebral. Este es el detalle a tener muy presente. Ya disminuye, pongamos, el edema cerebral. ¿Listo? Entonces, esa es la acción sine qua non, la más importante a recordar de este medicamento. Farmacocinética solo se da vía venosa. Es decir, un azúcar de alto peso. Ya se absorbe obviamente todo cuando doy vía venosa. Distribución baja,
Ya les expliqué que solo se quedó en la sangre y luego pasó al riñón y se eliminó. Entonces, distribución baja. ¿Qué más tenemos? Lo de barrera hematoencefálica incluso pasa poco. No importa porque no quiero que llegue ahí el medicamento, más bien que atraiga el agua estando en los vasos sanguíneos desde el cerebro nada más. No se metaboliza y se excreta en el riñón sin cambios. Ya, entonces ahí está explicado el manitol. Reacciones adversas. Recuerden que atrajo bastante agua desde el intersticio hacia lo que es el vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuál es la reacción adversa más importante, más básica de este medicamento? ¿Ya? Además de lo que también agregué a nivel renal. Puede aumentar la volemia, le pongo como hipervolemia, que eso cualquier persona compensa y no hay problema. Pero en personas con patología de base, esto provoca insuficiencia cardíaca, que se encharque la persona, y hacia atrás provocaría lo que es edema agudo de pulmón, que esto ya es riesgoso, ¿no? ¿En qué personas? Los que tienen ya cardiopatía de base, si tienen ya defectos cardíacos de base, debería considerar mucho si uso o no uso este medicamento. Y en el adulto mayor, en el anciano, porque como todo está un poco ya disminuida la función, no puede compensar bien y se puede encharcar y dar esto, ¿no? Entonces, ahí no son comunes, pero tenga mucho cuidado en estas dos poblaciones, pacientes con patología cardíaca previa y adulto mayor. Extra que puede generar como perdió sodio, hiponatremia, bueno, aquí le escribí, en los demás ponía solo sodio. Eso básicamente, además de alguna otra RAMS poco menos inespecífica, menos específica, perdón. En la parte de interacciones medicamentosas no les voy a colocar nada en este caso, ya casi estamos terminando lo de hoy. Indicaciones sí. Entonces, en indicaciones terapéuticas, ¿en qué se utiliza? Obviamente en edema cerebral. Atrae, recuerden, el agua del medio intracelular y disminuye el edema. Agudo verán, ¿ya? También va a utilizarse en lo que es glaucoma, pero en la crisis de glaucoma. Es un glaucoma agudo, grave. Básicamente le ven esto en el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ya? Es un tratamiento emergente porque puede quedarse ciego por la hipertensión intraocular una persona. Podría dar este, ¿ya? En una crisis. Y lo último, puedo dar también insuficiencia renal aguda para forzar la micción, la diuresis. Pero la furosemida hoy en día se utiliza más, ya es una indicación secundaria. Dosis y presentación. El medicamento del que estoy hablando es el manitol. Ya, pongámosle ahí manitol. Este viene en una solución inyectable, solución parenteral si quieren, al 20%. El tamaño más típico es un suero, como un suero, de 250 ml. ¿Ya? Ese suele ser el tamaño típico, es un suero pequeño. ¿Ya? Entonces ahí está. Si hay otras concentraciones, les estoy comentando el más común. Y esta es la dosis. Y vamos a ver para lo que es básicamente edema cerebral, que es el prioritario, pero también aplica a lo que es crisis de glaucoma. Para los dos es la misma dosis. ¿Cuál es? 1 a 2 gramos por kilogramo vía venosa lenta diluida cada 4 a 6 horas. Se pasa más o menos en 30 minutos
no es directo, ya les decía que es un suero que ya viene preparado, y eso. Ahora, ¿cómo traspaso un peso a volumen? Recuerden el 20%, ¿qué significa? 20 gramos en lo que es 100 ml, eso significa. Una persona adulta promedio pesa 60 kilos, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, con la dosis de 1 por 60 es 60 gramos, 60 que estoy queriendo utilizar en ese paciente me darían 300 ml. Es lo que debo prescribir. El manitol 300 ml vía venosa lenta diluida, y luego cada 4 a 6 horas. ¿Listo? Ya. Tiene un detallito, un truco en la cálculo de dosis, pero bueno, ustedes ya saben eso. Terminado la clase, vimos los diuréticos más interesantes. Vean que diuréticos como tal eran los 3 grupos del medio, los demás más bien tienen otros usos. Lo mismo los baptanes, que son un grupo nuevo, se usan básicamente en problemas de la antidiurética, para tratar problemas hormonales, más que como diurético. ¿Bien? Entonces, hemos revisado esto. Vamos a hacer la interacción, las preguntas, por favor háganla en este momento. Y les ayudo nomás. Ya, por favor, procedan nomás con las preguntas que consideren pertinentes. ¿Ninguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Doctor, Sí. no sé si me puede ayudar tal vez viendo la dosis de espironolactona en edema. Creo que se me cortó esa parte y no le vi ni escuché. Pero esas cosas pueden leerlas, no en el texto. Es de 25 a 200 miligramos vía oral cada 24 horas es la dosis en edema. Es más para dudas de entendimiento esta parte, ¿no? Porque cualquier cosita le pueden ver en el texto si es por anotar algo. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Doctor, Sí. Una pregunta. En el caso de una persona que tenga la patología de base hipertensión y tenga edema, ¿es mejor darle los diuréticos por separado o darle la combinación con la tiazida, que era de primera línea? La hipertensión, deberías ver, si es que tenía solo hipertensión, tienes que escoger de acuerdo a lo que se recomienda en la hipertensión, estos de los 4 o 5 grupos de primera línea. Ahora, en el edema deberías ver el origen del edema, ¿no? Pero si está dentro de las indicaciones, puedes dar el diurético. ¿Puedo dar un solo fármaco para los dos usos? Sí, sí podría dar, pero no es lo habitual. Más bien, para hipertensión das el medicamento propio. Para la parte del edema también le das no solo el diurético, sino el tratamiento completo de la patología de base, sea problema cardíaco, renal o hepático. Suele ser de separarle más que darle conjunto estas dos indicaciones. ¿Está bien? Ya. ¿Y por qué tiempo le daría para, por ejemplo, para el edema el diurético? ¿Tiene algún tiempo o hasta Es que...? a largo tiempo, son patologías que no curan, son patologías que solo controlo. Entonces es por meses, años, ¿no? Ya, doctor, gracias. Inicial al inicio, obviamente, y luego va regulando de acuerdo a la respuesta. Solo tal vez en el edema agudo del pulmón darías cortito, no en otras indicaciones que vimos aparte, ahí sería corto, pero para edema como tal suele ser a largo plazo. Recuerda eso sí, siempre tu receta, al menos en un inicio, es para un mes. Si ya se controla bien el paciente, podría ser controles cada 3 meses. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, doctor, una pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual la clortalidona nos decía que previene la urolitiasis, pero a la vez nos decía que también una de sus gramos era que producía? No, más bien disminuye lo que es la excreción renal de calcio. Si es que no se sale el calcio por vía urinaria, obviamente hay menos calcio en la orina y menos predisposición a la litiasis. Pero consecuencia de esto, de que evita que se secrete el calcio a nivel de la orina,
no va a tener otro camino que el calcio que acumularse a nivel del tejido y pudiendo provocar hipercalcemia. Sí es contrastante porque obviamente la hipercalcemia predispone a urolitiasis, pero dando el fármaco disminuye esa probabilidad, ¿ya? Y recuerda, no necesariamente la urolitiasis se da por hipercalcemia, es un factor que determina o favorece, a veces solo los cambios en orina o factores a nivel del riñón como tal hace que se formen los hitos, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Dejémosle ahí, yo tengo una reunión ahorita. Les agradezco, ya les subo la clase también, por lo pronto al Classroom. Ya de tratar de actualizarle de virtual para ir utilizándole desde la otra semana, sería ya más seguro, a 100% de virtual, ¿ya? Entonces vendrán preparando, por favor, calcio antagonistas para mañana, que les había dicho. Es un tema muy interesante, muy usable, entonces leerán y les hago alguna pregunta. Creo que nada más, terminen bien el día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor.